1940, tomada por Rodolfo Torrico, desde uno de los primeros aviones que llega a Santa Cruz, que venía regularmente. Podemos ver aquí, para que quienes no están familiarizados con este amanzanamiento y tejas, de techados de teja cocida, muslera, esta es la iglesia de Jesús Nazareno. Bien, esta ciudad que 20 años más tarde seguía más o menos igual, con calles de tierra, como decía Fernando, sin servicios, sin alcantarillado, se va a convertir en la mayor ciudad, no solo de Bolivia, sino todo el corazón sudamericano. No hay ninguna ciudad del tamaño de Santa Cruz tan alejada de las costas como la nuestra en toda Sudamérica. Estamos hablando de una escala que la vamos a ver ya aquí, cuando voy a empezar hablando de 1940, cuando Santa Cruz tenía 29.000 habitantes, ni siquiera 30.000. Aquí estamos hablando de, para el año 2010 se calculaba, este fue un cuadro que publicamos hace 21 años, se calculaba 1.150.000 habitantes para el 2010, cosa que estamos por encima, ¿no? Pero cómo esta ciudad se convierte en esto y deberíamos subir el doble para lo que somos ahora. Entonces hablamos de un cambio de escala inimaginable, incomprensible, que desde toda perspectiva es única en términos de su continuidad y de la permanencia de esa intensidad de crecimiento demográfico que se traduce en un crecimiento físico también, urbanístico y metropolitano, primero urbano y después metropolitano. Bien, 1940-49, la primera década, y excluyendo ya sin necesidad de tener que explicar de que ya pasó la guerra del Chaco, ya Bolivia se da cuenta que no puede seguir abandonando regiones como la nuestra, y además Argentina y Brasil, ambos países, una vez que Bolivia consolida su posesión del petróleo, se muestran interesados en nuestro petróleo. Brasil y Argentina todavía, Brasil no había encontrado petróleo todavía, Argentina estaba encontrando, pero son países más grandes y por lo tanto el petróleo boliviano se vuelve un recurso natural deseable. Y por esa razón ambos países lo primero que hacen es proponernos la construcción de un ferrocarril desde Yacuiba a Santa Cruz, desde Corumbá a Santa Cruz. Lo que en realidad quería Brasil era un ferrocarril desde Santos a Arica, que ya estaba en construcción, y sus últimos dos tramos eran Corumbá-Santa Cruz, Santa Cruz-Cochabamba. No es un proyecto que nace de ideas bolivianas desde el punto de vista de su ejecución. Sí, los cruceños soñábamos con este ferrocarril desde 1860. Ya pensábamos cuando, en 1904, cuando se redacta el memorándum, los cruceños queríamos este ferrocarril, pero queríamos también un ferrocarril desde Cochabamba. Pero la ejecución de la ferrovía Corumbá-Santa Cruz es un proyecto, una gestión brasileña. ¿Bien? Eso es muy importante porque se nos hace creer de que fuimos nosotros los que quisimos hacerlo. Y Argentina reacciona con un ferrocarril que neutralice a Brasil desde Yacuiba. Esto ya lo hemos explicado en un libro que publicamos hace unos años atrás, de cómo esta gestión, esta lucha geopolítica entre los dos gigantes favorecen a Santa Cruz. Es más, Argentina tuvo que mentirle al Estado boliviano porque ya había un ferrocarril desde Villasol hasta La Paz y no había necesidad de otro ferrocarril argentino. Argentina le miente al país de que quería un ferrocarril de Yacuiba a Sucre, empieza a hacer el terraplén y después lo abandona, porque lo que le interesaba a la Argentina era llegar a Santa Cruz. Ese era el objetivo, era esta ciudad, como punto neurálgico, geopolítico de Sudamérica. ¿Y la reacción gringa cuál fue? En plena Segunda Guerra Mundial. Había que compensar los recursos que Bolivia estaba proporcionando en términos de la otorgación de minerales a precios muy bajos, y entonces Estados Unidos dice: vamos a hacer una carretera. También viene con el Plan Bohan. En el Plan Bohan, el documento original, que son 1.300 páginas y no las 200 páginas del documento que todo el mundo lee, ahí solo
se dedican dos ingenieros norteamericanos a impedir que Brasil pueda ejecutar su ferrocarril hasta Cochabamba y poder tener la Santos Arica. Había una visión geopolítica norteamericana de neutralizar a Brasil y por otro lado a Argentina también. Así que estas tres vías que van a cambiar estructuralmente a Santa Cruz para siempre y a Bolivia también, por consecuencia, surgieron de tres países interesados en sus propios objetivos económicos, comerciales y geopolíticos. Y la suerte fue que nosotros estábamos en el medio. Eso creo que es muy importante entender, de que no todas las cosas buenas que nos han pasado los cruceños, además de nuestro deseo de hacer bien las cosas, de desarrollarnos, de progresar, son consecuencia de decisiones nuestras. Fueron decisiones, recursos que nacen de intereses extranjeros. Felizmente, estamos en el corazón de Sudamérica y por eso es que Ñuflo Chávez decidió elegir esta ciudad aquí, sino cerca de aquí, a 200 kilómetros de acá, pero él sabía que estar en el corazón del continente era una posición estratégica fundamental. Así que cuando estos países, Argentina y Brasil, proponen los ferrocarriles, cuando Estados Unidos hace la primera carretera pavimentada del país, no había ni una carretera pavimentada en Bolivia en 1942, cuando viene el Mervyn Bohan y hace el informe Bohan, y en el 44 se empieza la carretera. Todas estas vías se inician entre el 38 y el 44. 1938, 1940, justo cuando empezamos a hablar de esta temática. Empiezan. ¿Qué significa que empiezan estas vías? Pues muchas cosas, imagínense ustedes. La construcción de estas ferrovías y de esta carretera implica el desarrollo de la industria maderera cruceña en una escala industrial que para los cruceños entonces era inimaginable. 1.200.000 durmientes para una ferrovía, 1.100.000 durmientes para otra ferrovía. 1.100.000 durmientes, 1.200.000, 2.300.000 durmientes. ¿Cuántos árboles son? ¿Cuánta madera hay que cortar? ¿Cuántos camiones tienen que tener que comprarse? ¿Cuánta gasolina? Imagínense, hay que darle de comer a la gente solamente para cortar la madera. Entonces la industria cruceña, el Estado no se mete con el transporte, no lo hizo nunca, y eso fue fundamental para que en Santa Cruz comience a haber una economía interesante desde el punto de vista del transporte, de la alimentación, etcétera, solamente para mover la madera. Aparte de eso, había que servir a todos los trabajadores. Por otro lado, la carretera también tenía y tuvo un impacto. Estamos hablando de más de 15 años, de 3 obras estructurales que para la economía cruceña fueron el impulso que necesitábamos para que nuestra industria, nuestro comercio, nuestros servicios se desarrollen inicialmente. Es mucho más importante el aporte de estas 3 obras que las inversiones que hizo el Estado en Santa Cruz para dinamizar nuestra economía. Además de nuestra producción de azúcar, de otros productos, de carne, etc. Entonces, en ese momento Santa Cruz era esto, una ciudad donde todos se divertían viendo cómo se plantaban los camiones en la época de lluvia, el carnaval, el corso todavía se hacía en la plaza. El gobierno había construido en 1939 al 44 el edificio de correos y telégrafos, poco después el edificio del Banco Central de Bolivia, que en realidad se hizo este edificio para poder albergar al presidente, porque no había dónde alojarlo, no había dónde alojar al presidente. Estas dos galerías que ven aquí son 2 apartamentos pensados como apartamentos presidenciables, porque los hoteles de Santa Cruz no tenían ni ofrecían las comodidades. Entonces, bajo estas condiciones, Santa Cruz, está también, por ejemplo, el 46 ya empieza a producir el ingenio azucarero La Esperanza. En realidad, desde el 44 comienzan a ensayar el primer ingenio azucarero moderno, 10 años antes que Guavirá. En la cultura andina se ve a Guavirá como el punto de partida de la agroindustria cruceña.
Guavirá fue el tercer ingenio azucarero de Santa Cruz, ni siquiera fue el primero. Y solo fue el mayor productor de azúcar durante 8 años y después otra vez volvió a ser el segundo y ahora es el primero, pero es privado hace 20 años. Los otros ingenios azucareros de Santa Cruz fueron los que más impulsaron a la agricultura cruceña. Seguíamos produciendo con el trapiche. Tuvimos un auge gomero en la Segunda Guerra Mundial, no el auge que mencionó Fernando, que sí fue importante para generar en Santa Cruz ese pensamiento moderno, deseoso de aspirar al progreso. Pero hubo un auge gomero intermedio importante que también aportó a la economía, además de la agricultura y la ganadería, y ya estaba consolidado el tema mecánico, industrial, agroindustrial en Santa Cruz por toda la región.